Buenos días a todos y bienvenidos a su clase de geometría. El día de hoy vamos a hablar del uso del transportador. Recordemos, el transportador es esta reglita con la cual nosotros vamos a medir o construir ángulos. Recordemos que los ángulos se miden en grados sexagesimales, ¿sí? Vamos a hablar de sus dos usos del transportador, ¿sí? Como les había dicho, uno de los usos es para medir los ángulos, como en este caso que te estamos dando unos ángulos ya graficados y queremos saber cuánto mide su abertura, cuántos grados mide, ¿sí? Ahora hay otro caso también que es para construir ángulos, pero eso lo veremos luego, ¿sí? Empecemos con el primer caso, para medir ángulos. ¿Qué tengo que hacer? Fácil, tomo mi transportador y observo. Aquí está el vértice del ángulo y ese vértice tiene que coincidir con la parte central de mi transportador. Ahí lo vemos. Ya, entonces lo coloco ahí. ¿Sí? ¿Vieron? Coincide justo el centro con el vértice. Vamos. Muy bien. Y como para el lado derecho se está yendo un lado de mi ángulo, entonces busco el cero. Acá está el cero y empiezo a contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Mide 130 grados. Muy bien. 130 grados. Y digo, medida del ángulo AOB es igual a 130 grados. ¿Sí? Mucho cuidado porque hay algunos que cometen un error, que dicen, ya, lo coloco, muy bien, saben la colocación. Pero en el momento de contar, dicen, no, pero ahí dice 50. Ahí vemos un 50 que está en la zona donde marca el otro lado de mi ángulo. Pero no es así. Nosotros debemos buscar. Allá, este lado. Muy bien. Se está yendo hacia la derecha. Muy bien. Y empiezo a contar desde ahí, desde cero. ¿Sí? Desde cero empiezo hasta llegar al número que estoy buscando. ¿Sí? Yo no voy a contar desde 180, 170, 160, 150 hasta llegar al 50. No, no es la manera. Yo empiezo desde el 0, desde ahí cuento. Y por eso es que he llegado a 130. Bien, ahora acá tengo otro ángulo, ¿sí? Y si podemos observar, pues, no está, digamos, en esta posición como el ángulo anterior, en donde era más sencillo buscarlo. Ahora tenemos que voltear nuestro transportador. Y vamos a hacerlo, ¿sí? Porque en el primer dibujo, que es fácil, colocar el transportador derechito, pero ahora no, ¿sí? Voy a colocar entonces la parte central de mi transportador que coincida con el vértice, ¿sí? Y uno de los lados del ángulo debe coincidir también con uno de los lados de mi transportador. A ver, digamos que lo coloco de esta manera. Ahí está. Muy bien. Si lo estoy colocando de esta manera, a ver, ahí lo sujetamos. Muy bien. Entonces veo, ya, aquí está mi vértice y un lado de mi ángulo coincide con este lado del transportador. Y busco el 0, allá, 0. Y cuento. 0, 10, 20, 30, 40, 50. A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. 50. Quiere decir que mi ángulo mide 50 grados. Entonces el ángulo POQ, mide 50 grados, ¿sí? Igual acá, medida del ángulo POQ, 50 grados. Comprobemos si también se puede hacer ubicando en esta zona el otro lado del ángulo, ¿sí? A ver, digamos que acá dice coincidir. Aquí hago coincidir mi vértice, ¿sí? Y sí, coincide, da la misma medida, ¿sí? Sea de un lado o del otro, tiene que dar la misma medida. Bien, vamos a pasar ahora al segundo caso, ¿sí? En el segundo caso del uso del transportador, que es para construir ángulos, me dan las medidas que quiero hallar, ¿sí? Y que debo construir ese ángulo. Pero no me dan el dibujo, porque el dibujo lo voy a hacer yo. Yo voy a construir ese ángulo. ¿Cómo lo hago? También es bastante sencillo. Voy a colocar mi transportador en la superficie en donde lo voy a dibujar. En mi caso, aquí sería la pizarra. En el caso de ustedes, a lo mejor en el papel, ¿sí? A ver, les explico. Lo primero que hacemos, ¿se acuerdan? Hacíamos coincidir el centro del transportador con el vértice. Entonces lo hacemos. Acá voy a dibujar mi vértice, ¿sí? ¿Ya lo vieron? Muy bien.
Ahora ubico uno de los lados acá, que coincida con un lado también del transportador, ¿sí? Muy bien, entonces este va a ser un lado de mi ángulo. Vamos a pasar ahora, ¿dónde va a estar el otro lado del ángulo? Pues fácil, si me dicen 160, ahí ya, tengo que llegar hasta 160. Y alguno dirá, ya, acá, 160. No, recuerda, empiezas a contar desde 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Entonces le hago una marquita ahí donde llegué al 160. ¿Vieron la marquita que le hice? Un puntito. A ver, sacamos el transportador ahora y utilizo mi regla, ¿sí? Y completo ese ángulo. A ver ahí. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Lo terminé de construir, ¿sí? Y digo que la abertura mide 160 grados. Muy bien. Recordemos que nos decía medir el ángulo OB, es decir, lo que voy a hacer es colocar A, O en el vértice B, ¿sí? A ver, intentémoslo hacer ahora con el segundo ejemplo. Acá nos están pidiendo que construyamos el ángulo POQ, que mide 45 grados. Igual, voy a colocar mi transportador en la superficie de donde voy a trazarlo, ¿sí? En mi caso la pizarra, ustedes su cuaderno. Bien, recordemos que coloco el vértice, ¿sí? Que coincida con el centro de mi transportador. Y me voy por un lado. Esta vez no me quiero ir para este lado, me quiero ir para allá. ¿Ok? Entonces un lado de mi ángulo se está yendo hacia la izquierda. Y busco ahí el 0. Mucho cuidado, busco el 0. Y que dice que tengo que llegar a 45 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Uy, nos dice 45. Pues es muy sencillo. Lo que voy a hacer es poner una marquita entre el 40 y el 50, que esté exactamente en el medio y allí está el 45, ¿sí? A ver, aquí, ahí coincide, ¿sí? 45. Entonces ahora sí, saco mi transportador y lo que voy a hacer es completar mi lado del ángulo, ¿sí? Ahí. A ver ahí, muy bien, listo, y completé, y digo que este ángulo mide 45 grados, ¿sí? Recuerden, ahí dice medir el ángulo POQ, quiere decir que le voy a poner las letras P, O en el vértice Q, ¿sí? Espero que esta clase de los usos del transportador, ya sea como medición de ángulos o construcción de ángulos, les haya sido bastante útil, ¿sí? Hasta la próxima.